El Banco Central de la República Dominicana publicó recientemente lo que fue el desempeño de la economía ya al mes de octubre. Y en ese sentido vamos a ver el indicador mensual de actividad económica y podemos decir que la economía sigue creciendo por encima del potencial, específicamente en los primeros 10 meses del año. Estamos hablando de un crecimiento del 5.2%. Fíjense cómo en el mes de octubre se registró una variación menor que el resto de los meses previos, pero suficiente como para mantener creciendo la economía en promedio por encima del 5%. Es decir, que está en el entorno del potencial. El potencial es alrededor de 5.25%. Tenemos aquí un crecimiento del 5.2%. Y la gran pregunta que habría que hacerse es cómo cerrará el año. De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, de acuerdo a sus modelos econométricos, la economía cerraría con un crecimiento en el entorno del 5%. Nosotros habíamos estimado que quedaría alrededor del 4.9%. Es decir, que si finalmente logra crecer 5%, estaría teniendo un desempeño verdaderamente extraordinario. Y digo esto porque la situación internacional es una situación de desaceleración de la actividad económica. Tenemos desaceleración producto de el apriete monetario que están llevando a cabo nuestros principales socios comerciales y de una forma acelerada. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado subiendo su tasa de interés y sigue apretando Jeremy Powell a través de la tasa de interés las condiciones monetarias. Por ejemplo, en cada una de las últimas 4 reuniones de política monetaria ha subido la tasa de interés en 75 puntos básicos y se prevé que en la próxima reunión, que lo hará en los próximos días, que se celebrará en los próximos días, pues la va a aumentar en 50 puntos básicos más, terminando el año alrededor del 4.25, 4.50% la tasa de interés. Y se prevé que para el año que viene continúe subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos hasta posiblemente colocarse por encima del 5% al final de periodo. Y esto porque el Banco Central de los Estados Unidos, la denominada Reserva Federal, quiere reducir la tasa de inflación, que está en 7.7%, y ellos la quieren reducir al 2%. Claro, no lo van a lograr el año que viene, pero tienen que hacer todo lo posible por reducir el ritmo de crecimiento de los precios. Y para eso, obviamente, que necesitan el aumento de tasa de interés. Consecuencia de un aumento de tasa de interés, primero, reducción de la inversión, posteriormente, reducción del consumo. Y eso nos afecta a nosotros, porque si los Estados Unidos entran en una situación de reducción del ritmo de crecimiento económico o de recesión, como lo que se está pronosticando para el primer semestre del año que viene, pues República Dominicana, que tiene su principal socio comercial, los Estados Unidos, pues tendría un impacto negativo sobre el ritmo de crecimiento. Y esto ahora mismo ya se está percibiendo. Y por eso uno observa cómo la variación del indicador mensual de actividad económica, que es un indicador que se utiliza para calcular el Producto Interno Bruto, pues lo que vemos es que se ha ido desacelerando cuando en agosto registró una variación del 5.4%, septiembre 4.8% y octubre 3.8%. Ahora, si nosotros colocamos un crecimiento en noviembre y diciembre de 3.8%, es decir, más o menos igual que lo que registró el mes de octubre, pues tendríamos una variación del Producto Interno Bruto del 5%. Ahora bien, lo que nosotros estamos pronosticando en términos de crecimiento para el mes de noviembre es un nivel de crecimiento por debajo del 3.8, lo cual significa que nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo a nivel internacional, estaríamos pronosticando un crecimiento de 4.9%. Ya veremos qué sucede. Ya veremos. Sigue siendo importante porque estamos cerca del potencial. Recuerden, el potencial alrededor del 5.2%. Estamos cerca del potencial, pero lo importante, no cabe duda, de que se ha logrado mantener ese ritmo de crecimiento de la economía, a diferencia de otros países que están en recesión, o como es el caso del Reino Unido, o están en una situación de prácticamente no crecimiento. Si nos vamos ahora a ver en detalle lo que es la evolución del indicador mensual de actividad económica por actividad económica o sector, vemos que el turismo con un crecimiento, hoteles, bares y restaurantes, con un crecimiento 26.8%, representa el de mayor crecimiento y también incidencia en el crecimiento de la economía dominicana en el periodo enero-octubre. 26.8
Esto es un reflejo del aumento significativo que se ha logrado de la llegada de turistas a la República Dominicana por el trabajo que se ha estado haciendo en términos de recuperación de mercados, recuperación de flujos turísticos que está llevando a cabo el gobierno y específicamente el Ministerio de Turismo de manos del sector privado. También otras actividades que tuvieron un muy buen desempeño, manufactura de zona franca, fíjense también vinculada con la economía internacional y específicamente con los Estados Unidos, crecimiento de 6.3%, transporte y almacenamiento 7.1%, comercio 6.2%, y así vemos otras actividades que, aunque tuvieron una menor incidencia, tuvieron muy buen desempeño, como es el caso de servicios financieros 5.4%, el mismo sector salud 10.7%, manufactura 3.2%. El sector que vemos que tiene un menor ritmo o dinamismo es construcción 1.6%. ¿Por qué? Porque es que el año pasado el sector fue el primero que se recuperó con relación al COVID. Y esa recuperación obviamente hizo que tuviésemos ahora, al comparar este nivel de actividad económica con el año pasado, tuviésemos una base mayor. Y por eso es que tenemos entonces un crecimiento menor en el sector construcción, solamente 1.6%. Y debemos esperar que todavía siga disminuyendo esa variación. Y eso va a hacer que, y de ahí mi estimado, que la economía dominicana pueda finalmente crecer alrededor del 4.9%. Los estimados del Banco Central le dan a ellos 5%. Vamos a ver qué sucede, pero vuelvo y señalo, es algo extraordinario dado lo que está sucediendo a nivel internacional. Eso con relación a el crecimiento de la economía, que obviamente es un muy buen desempeño. El otro tema importante es el tema de la tasa de inflación. Aquí está de la página del Banco Central de la República Dominicana la información de que en el mes de noviembre creció el índice de precio al consumidor en 0.47%. Y esto hizo que la tasa de inflación pues continuase su tendencia descendente. La idea es lograr llegar a la meta hacia el año que viene, hacia mediados del año que viene. Y lo que dice el Banco Central acá es que estaríamos con una situación al mes de noviembre en términos interanuales, es decir, tomando el índice de precio de noviembre del año 2021 versus el índice de precio del año 2022, tenemos una tasa de inflación del 7.58%, lo cual significa alrededor de, fíjense acá, cuando se compara con el 9.64, alrededor de 2 puntos porcentuales por debajo de esa tasa de inflación. 2 puntos porcentuales por debajo se ha ido logrando con relación a la tasa de inflación de abril de este año. Es decir, que si yo comparo abril contra abril, tengo una tasa de inflación, abril contra abril, de 9.6%. Y si ahora comparo noviembre con noviembre, tengo una tasa de inflación de 7.6%. Me estoy ahí ahorrando unas centésimas. Esa diferencia son 200 puntos o lo que sería 2 puntos porcentuales. Esos 2 puntos porcentuales lo que significa es que definitivamente la tasa de inflación se estaría moviendo hacia lo que es la meta. ¿Cuándo dice el Banco Central que se va a alcanzar esa meta? El Banco Central de la República Dominicana establece que la meta se alcanzaría hacia finales del segundo trimestre del año que viene. Es decir, que a finales del primer semestre uno debería esperar que la tasa de inflación que está, como les señalé, en ese entorno del 7.6%, esa tasa de inflación se movería y se colocaría en el rango del 4% más menos 1. Recuerden, la tasa de inflación en la República Dominicana tiene un centro que es 4%, pero el rango es desde 3% hasta el 5%. Y lo que prevé el Banco Central es que pudiera colocarse en el entorno de ese 3 a 5% hacia mediados del año que viene. Eso es lo que estaría señalando el Banco Central. Otro punto importante es que también la tasa de inflación subyacente, que es la tasa de inflación que se calcula sacando una cantidad
de productos que son muy volátiles y que específicamente están vinculados con alimentos. Y sacando también lo que serían los combustibles. Si sacamos esos dos grupos de productos, entonces tenemos la inflación subyacente. Y lo que dice el Banco Central de la República Dominicana es que la variación mensual de la inflación subyacente fue de 0.33%. Y esto, cuando uno lo anualiza, nos queda dentro del rango meta, 4% más menos 1, lo cual significa que la inflación subyacente, que es lo que se llama el core inflation, la inflación dura, la inflación que está en el corazón, la inflación subyacente, definitivamente está yendo hacia la meta. Y eso es algo sumamente importante. En términos interanuales, la tasa de inflación subyacente, de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, está ahora mismo en 6.59%, lo cual, fíjense que contrasta con octubre, que era de 6.86%. No cabe duda de que la política monetaria que está ejecutando el Banco Central de reducir ahora mismo los agregados monetarios y al mismo tiempo elevar la tasa de interés está surtiendo efecto. Recuerden que una parte importante, más de la mitad de la inflación, es inflación importada, pero hay otra parte que hay que controlar, que es la inflación que está vinculada con demanda interna. Servicios, por ejemplo, que son bienes no transables. Los servicios, si usted deja que continúe acentuándose la inflación y trasladándose esa inflación importada totalmente a la estructura de costos, eso genera una espiral inflacionaria donde hay elementos de segunda vuelta en términos de inflación, es decir, que comienza a registrarse aumentos, por ejemplo, en el área de servicios o aumento de salario, que estimulan a su vez incrementos de precios en toda la economía. Y el Banco Central, con su política monetaria más restrictiva, pues ha estado logrando revertir esa situación, al mismo tiempo que mantiene anclada las expectativas de inflación. Y ahí yo creo que está el gran mérito de la política monetaria del Banco Central, y es mantener anclada las expectativas de inflación. Cuando se mantiene anclada la expectativa de inflación, es más fácil lograr que la tasa de inflación observada, la que se registra, ese 7.6% en términos del índice de precio al consumidor, o si tomamos solamente el componente subyacente, tenemos una inflación del 6.6%. Si nosotros mantenemos anclada la expectativa de inflación, es más fácil hacer que esa inflación converja a la meta del 4% más menos 1. Ahora, si se pierde el control, si se pierde el anclaje de la expectativa de inflación, entonces la situación se hace más difícil. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? Por ejemplo, en 1990, en que la gente generaba cada vez una incertidumbre más acentuada, más acentuada, más acentuada, y hizo que la tasa de inflación pues llegase a un 80%. 80% en 1990, por si ustedes no se recuerdan. 1990, caída del Producto Interno Bruto del 5% y una inflación de un 80%. En este caso, con un escenario internacional tan difícil como el que tenemos hoy en día acá en la República Dominicana, donde nuestro principal socio comercial está acelerando el ritmo de aumento de su tasa de interés a un nivel tal como no se había registrado en términos de variación, en términos ascendentes, como no se había registrado en los últimos 30 años, para enfrentar una inflación que no se ha registrado en los últimos 40 años. Pues es lógico, si ellos tienen una política monetaria restrictiva, que haya una desaceleración económica. Y si los Estados Unidos se desacelera en términos económicos, es lógico que también República Dominicana. Pero a pesar de eso, como les señalé, vamos a estar creciendo entre el 4.9 y el 5%. Pero al mismo tiempo que se logre reducir la tasa de inflación tomando en consideración la inflación importada y que se logre mantener ancladas las expectativas y disminuir la inflación en el área de servicios, pues no cabe duda de que es una política monetaria exitosa la que ha estado ejecutando el gobernador Héctor Valdés. Nueva vez, vuelve Héctor Valdés a colocar la trayectoria de la inflación en lo que es un ritmo que nos va a asegurar a nosotros hacia el año que viene que se va, a menos que haya sorpresa, internacionales, nos va a colocar nuevamente la tasa de inflación en lo que sería el centro, digamos, del rango meta o cercano al centro del rango meta, que es, recuerden, 4%, pero el rango meta es desde 3 al 5%.
Si al final queda para el año que viene la tasa de inflación ya convergiendo al 4.5, 5%, sería definitivamente un éxito. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.